Hola, buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast de Elévate. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de una experiencia que ha traído, después de todo un proceso de trabajo, pero esta experiencia trajo como un sello de transformación y de integración, llamaría yo, ¿no, Sandra? Integración cuando se integra toda la información finalmente en el ADN. Mental y espiritual de uno y le permite como comprender. Fue una experiencia bastante fuerte, bastante poderosa que, bueno, nos trajo aquí a querer compartir con todos ustedes para comprender un poco más el para qué y el por qué estamos en este momento y para dónde vamos, sobre todo, ¿no? ¿Cómo es el proceso, el camino? A veces necesitamos de esa guía que nos diga, oh, es por aquí, oh, esa es la meta a la que necesito llegar y se facilitan un poco más las cosas. Entonces, gracias Sandra, gracias por compartirnos esta información y pues comencemos. Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estoy súper contenta de poder por fin como compartir un poquito más en detalle esta experiencia. Me tomó un tiempo, de hecho, estar lista para hacerlo, porque, como dice Jenny, es un proceso como de integración, ¿no? Y yo lo veo, y en mi caso lo he sentido así, que ha sido como un rompecabezas del que yo no entendía, ¿no? Que eso es lo que estaba pasando, que habían como unas fichas por ahí volando. eh, volando y ni siquiera entendía, ¿no? Que eran como esas fichas de ese rompecabezas. Y tal vez en esta experiencia y lo que ha venido después de ella, me ha ido mostrando como el orden de esas piezas. Todavía no está terminado, todavía está ahí, le faltan varias, todavía eso lo tengo claro, pero definitivamente sí le dio mucha más forma y sentido al lugar donde yo me encuentro hoy, y que pues para mí es muy importante eh, lo que eso representa en este espacio en el que, digamos, lo que compartimos Jen y yo, ¿no? O sea, nuestro propósito, nuestra misión, mi misión, lo que yo siento que es lo que yo vine a hacer acá a esta tierra. Y como siempre, pues la inspiración es poder inspirar, ¿no? A otros, ¿no? Poder inspirar a través de nuestras experiencias, eh, a quien resuene, a que también le dé paso a lo que tiene que surgir, fluir a través de cada quien, ¿no? Entonces, pues esa es como la idea y el propósito de este compartir de hoy. Bueno, Es pues una gracias. experiencia. No, no, Ujú. dale, dale, dale. Sí, sí, no, gracias, gracias por darnos, digamos, la descripción y el resumen de lo que vamos a conversar hoy, pero sí me gustaría que comenzáramos desde el principio, digamos, em, porque es todo un proceso, como dijimos, es un proceso de integración. Entonces me gustaría, por ejemplo, que dijeras, ¿en dónde estabas antes? Pensemos Ujú. en dónde estabas antes, dónde te sentías y, y qué te llamó a comenzar a de pronto a abrir un poco la mente. Entonces, primero, ¿en dónde estabas antes? Sí, bueno, yo llevo en un proceso así como bien intenso, por decirlo así, digamos de lo que yo llamo desde que comenzó mi proceso, ¿no? De despertar espiritual, de despertar de conciencia, que yo sé que colectivamente estamos pasando por eso hace como unos 10 años. Siempre había habido como un llamadito ahí, pero y sobre todo cuando yo era más jovencita, pero luego como que lo bloqueé, me enfoqué en otras cosas, crear familia, la vida, ¿no? Que lo envuelve a uno el Matrix 3D. Y hace como unos 10 años empecé un proceso súper intenso donde yo quería saber todo, explorar todo, empecé a meterme como en todas esas teorías conspirativas, que claro, es chévere porque te abren los ojos en muchas formas. Sin embargo, eso crea mucho miedo. En algún momento me la pasaba atenta a que los bancos se iban a caer, que eventualmente va a pasar, pero o sea, yo llegué a un extremo ya de decir, no, hay que sacar toda la plata del banco, saqué plata del banco y todo eso. Y era como así, ¿no? Como esa, ellos los malos y nosotros las víctimas. Todavía estaba en ese espacio. De ahí, bueno, supe sobre la ayahuasca, tuve una experiencia de ayahuasca muy temprano en mi proceso y de alguna manera caí con un curso de milagros en todo ese buscar, caminar. O sea, hice absolutamente de todo.
o sea, ayahuasca y bueno, todas las terapias que uno pueda imaginarse. Y de alguna manera caí en un curso de milagros y ahí pues realmente me quedé por muchísimo tiempo, me quedé por muchísimos años, no sé, 8 años tal vez, no sé. Pero pues igual siempre hubo como mucha curiosidad de ver qué más había por ahí, pero como que de alguna manera, y yo amo y honro mucho el curso de milagros y lo que hacía en mi proceso, pero de alguna manera me empecé a cerrar demasiado a todo el tema de la no dualidad, que yo sé que funciona para muchas personas y de hecho para mí funcionó por mucho tiempo, donde es más enfoque en deshacer el ego, deshacer el ego, deshacer el ego y de pronto le quita, o por lo menos como yo lo estaba viviendo, porque seguramente que hay personas que no lo viven así, para mí, yo igual seguía viviendo mi vida y todo, pero le quitaba como mucha importancia al tema de tu vida acá en este plano, porque es como, se vuelve como un afán en cómo salir de acá, cómo trascender este plano. Y no es que ahorita no siga habiendo como ese llamado y ese deseo, pero diferente, de otra forma. El hecho es que, bueno, a partir como del año pasado, ¿no? Yo empecé a sentir otra vez como un llamado a trabajar con las plantas, ¿no? Con las plantas Pero sagradas, ¿no? O sea, espérate un con momento. estas medicinas. Pues Ok. espérate un momento, voy a hacer como hiciste conmigo, porque tenemos ese deseo como de compartir el camino, la experiencia y el aprendizaje de una vez, pero quiero volver al punto de en dónde estabas. Yo entiendo que estabas en un curso de milagros, yo entiendo que estabas viéndolo desde el punto, la no dualidad, viéndola desde el punto de nada más existe, tengo que salirme del Matrix y, mejor dicho, no Ujú. iluminarme, sino desaparecerme, ¿no? Desintegrarme. Pero, ¿qué traía eso a tu vida? O sea, ¿qué traía eso a tu parte, digamos, sí, a tu vida, a tus sentimientos, a tus emociones? Porque si en algún momento te hubieras sentido completamente plena, no hubiera entrado el deseo o el llamado o no le hubieras puesto atención a otra cosa. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Que a propósito quiero decir, yo también amo un curso de milagros y han sido dos perspectivas diferentes. Yo pienso que tú tenías que tomar ese camino porque era el camino que tu alma estaba pidiendo para Ujú. llegar a donde estás ahorita y verlo Ujú. de esa manera. Y por eso tú veías el curso de milagros de esa manera. Pero, ¿cómo estaba tu vida? Cuéntanos un poco en dónde estabas. Sí, esa es una pregunta interesante porque, a ver, a lo largo de todo mi proceso con el curso, sí, siempre me ayudaba mucho a volver a mi centro y realmente me transformó completamente en mi vida, todo en mi vida, porque el cambio de percepción, o sea, de verdad, no hay nada que lo ayude a uno más a volver a su centro y a encontrar su paz interior que un cambio de percepción. Realmente esa parte yo la integré completamente y es el cambio de percepción es el milagro, ¿ok? Entonces, dicho esto, obviamente uno, la vida no es flat, o sea, la vida no es así, ¿cierto? Entonces, siempre van a surgir cosas que lo retan a uno y el tema es cómo reacciono ante eso y en ese sentido yo tuve muchos momentos en los que, wow, sorteé situaciones en mi vida que de pronto en otro momento habría sido un completo caos. Yo empecé realmente a esa autogestión emocional, no solo a través del curso, sino a través de muchas otras herramientas, incluyendo la respiración, que me empezaron a mí a realmente a mostrar esa otra manera y a integrarla en mi vida. Pero el año pasado yo creo que se movieron muchas cosas en mi vida, más a nivel interno que necesariamente a nivel externo. Lo que pasa es que cuando hay un tema de movimiento interno, eso siempre se va a reflejar afuera, ¿no? Eso es matemático. Entonces empieza uno, de nuevo, el cambio de percepción, pero hacia el otro lado. Entonces, como está uno revuelto por dentro, empieza a ver todo revuelto por fuera. Y yo no te puedo decir, este evento, así, digamos, Ujú. pasó esto, que no, más bien fue como situaciones en mi vida con personas cercanas a mí, que empezó como a pasar cosas ahí, Ajá, como, o sea, lo que estás diciendo ahorita, el revuelto. Sentías el revuelto sí, adentro que se estaba poniendo afuera, ¿cierto? Entonces había por revuelto, decirlo digamos, así. sí, Ujú. se veía un poquito de pronto de revuelto con personas cercanas,
me imagino con diferentes partes de la vida, porque era el revuelto que Sí, había dentro. Ujú, sí, sí, claro, porque de alguna manera, o sea, literal, la vida no es el espejo y entonces si hay algo revuelto afuera, pues ya tú sabes que ujú, hay algo revuelto adentro. Claro, en ese momento yo estaba viendo afuera y no me estaba dando, o sea, uno ya sabe porque uno ya está en esa conciencia en que tú dices, bueno, si estoy viendo esto en mi vida, algo o tiene que ver conmigo, ¿no? Con lo que yo ujú. estoy, quién estoy yo siendo en ese momento. Pero no te puedo decir un evento específico, creo que fueron una combinación de cosas, siempre además estar uno como en este proceso de autoindagación, de exploración. De repente, yo empecé a sentir el llamado volviendo de otra vez las medicinas sagradas. Tú sabes porque yo te dije, Jenny, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Yo estaba con el tema del bufo, ¿no? Que Pues quería también probar el porque bufo. la primera vez, como tú dices, tú tuviste una experiencia con una medicina sagrada y de pronto ella trajo un momento de transformación en tu vida, entonces sentiste el llamado de quiero otra, ¿cierto? Porque ya estoy en el punto Sí, de este revuelto en que necesito, siento otra transformación. definitivamente que sí. De hecho, ahora acordándome, claro, el año pasado, por primera vez, yo probé los honguitos. Fue la primera vez el año pasado y yo ya había tenido experiencias con ayahuasca, pero realmente la experiencia que más me movió a mí fue la primera que yo tuve, que fue como en el 2015, por ahí. En ese momento yo no tenía la capacidad ni las herramientas para comprender esa experiencia ni para integrarla, pero yo siento que a pesar de que no había una cosa lógica, eso a mí me cambió completamente, o sea, me elevó literalmente, yo siento que me llevó a otro lugar de conciencia sin que yo tuviera una explicación lógica de cómo había sido, ¿ok? Entonces, pasaron años, ujú, Perdón, que a propósito de eso quería hacer un paréntesis, que no es que estemos diciendo que las plantas sagradas son las únicas que te van a llevar, como ujú, yo escucho y veo a muchas personas que dicen, no, eso no es 100% necesario, pero 100% de acuerdo, eso no es de necesario. acuerdo, Ahora, que no. hay personas que con esto hacen un salto cuántico, sí, ese es tu caso, o sea, tú la consumiste y Ujú. hiciste un salto cuántico, o sea, te ahorraste unos cuantos años de más revueltos, digamos, pero ese fue tu caso, no quiere decir que ese sea el único caso ni el mejor, ¿no? No, para nada, y de hecho yo puedo decir que la mayoría de mi proceso no hubo Ujú, nada de eso, o sea, claro. para nada, de hecho hasta ahora, casi 10 años después, es como que yo retomo eso después de haber hecho un trabajo yo sola o con, bueno, con el curso de milagros, mucho trabajo sola definitivamente y explorando otras terapias, expandiendo mi conciencia, ¿no? Pero sin el uso de ninguna medicina. Entonces, no, definitivamente no es algo que le corresponda a cada quien, pero en mi caso, yo atiendo el llamado y siempre he sentido como un llamado, o sea, me gusta porque yo soy muy curiosa, ¿sí? Entonces yo quiero explorarlo todo, o sea, no solo con eso, con las terapias, hay esta terapia, yo quiero probarla, hay esto, yo quiero ver de qué se trata, es como esa curiosidad, me gusta mucho experimentar cosas y bueno, entre esas cosas están las plantas que han sido, pues, no supe yo hasta este año realmente el efecto que están teniendo en mí, porque en mi proceso en este momento eso es lo adecuado, ¿sí? Pero no quiere decir que eso sea el caso de todo el mundo. Entonces, está bien que hagas esa acotación. Entonces, pasaron muchos años. Yo tuve esa experiencia, luego hice como dos experiencias más de ayahuasca, pero que realmente me pasaron, o sea, fíjense que es como que no es que tú te sientas con ayahuasca y ya mejor dicho, no, o con hongos o con, no, o sea, la medicina te encuentra donde tú estás y en ese momento, por ejemplo, mi segunda ceremonia de ayahuasca, que creo que fue como 2 años después de la primera, porque esto no es un tema que tú te metes y te vuelves adicto ni nada de eso, para nada. Yo ni me entró, no me cogió, no me hizo efecto. Increíble. O sea, entonces ahí es donde uno dice, wow, qué sabias son estas medicinas y qué sabia es tu alma y tu maestro interno, que si no tienes que entrar, no entras. Y luego tuve una experiencia subsecuente, creo que en el 2019, donde fue simplemente como algo muy lindo, así, o sea, muy lindo, pero no hubo profundidad,
ni hubo entrada en mi interior así profunda, ni nada. Nada, solo tenía que experimentar una paz muy profunda en esa experiencia y ya. Entonces, a lo que voy es que esto no es una cosa lineal, ni es lo mismo para todo el mundo y literalmente está totalmente conectado con el proceso donde uno está en ese momento. Así que bueno, de ahí pasaron 4 años en que yo no volví a hacer ayahuasca. Ujú. Entonces, el proceso realmente es de uno, que hay herramientas externas que realmente son solo el reflejo de lo que es dentro de uno, que lo ayudan a uno a dar esos siguientes pasos que uno necesita dar definitivamente, pero ahí sí como dice un curso de milagros, no hay orden de dificultad en los milagros y no hay orden de jerarquía en las ilusiones. No es diferente una relación que te rete como medicina y como objeto de sanación o una terapia con respiración o con medicinas, no es diferente la una de la otra, porque todas son las herramientas que tu yo superior, el Espíritu Santo, te están poniendo en el camino para que tú vayas dando este siguiente paso en tu proceso. Así lo veo yo, ¿no? Sí, así es, igual. Ujú. Entonces, Ya, bueno, el año pasado empieza mi proceso de querer como conectar otra vez con las plantas. ya, porque quieres salirte de ese Empieza revuelto que como hay ese en ese proceso. momento. Perdón, porque quieres salirte de ese Digamos que revuelto, digamos, sí. o Ah, bueno, porque comprenderlo, digamos. tú me habías dicho que me trajo a este punto, que estaba Sí. pasando conmigo y realmente yo siento que, o sea, no había un evento, algo muy específico Ujú, en mi vida diferente a lo demás, pero el revuelto no es como, o sea, claro que yo tengo momentos difíciles en mi vida como todo el mundo, o sea, de emociones difíciles, de pronto ujú. de relaciones que a veces se ponen un poco más tensas, eso es normal, pero yo diría que mi revuelto normalmente viene más, es como de esa parte existencial, de siempre estar buscando el propósito más grande de la existencia. Entonces fue, pucha, eso es tenaz porque no es, no es como, ay, ven, resuelvo este conflicto con esta persona. Es como estas respuestas que hay veces uno siente que, hijo de madre, que están fuera del alcance completamente y, y eso me pasa a mí hay veces, entonces empieza como yo vivo como mucho en esa búsqueda, en esa búsqueda, no sé si es búsqueda, pero es que no es una búsqueda lógica, es como, ay, es como un llamado del alma a algo más grande, ¿no? A la expansión de conciencia que va más allá de mi personalidad física y de mi personalidad como Sandra, creo que eso es lo que ha sido lo que me lleva a mí en este camino. Entonces, no es que yo te diga, busqué, o sea, sentí el llamado a las medicinas porque tenía que salir de un conflicto en mi vida. No, es como, ay, como que siento esa cosa de que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Es como así, es como y es así, y yo hago caso. O sea, sí puedo, porque hay veces no es tan fácil. Yo hago caso y bueno, el hacer caso me tiene aquí donde estoy hoy. Ujú. Mm, el año pasado hubo procesos, no, el año pasado no fue. Sí, el año pasado, entonces comienza ese proceso con las medicinas, ¿no? Sagradas. Aparte de los procesos que yo siempre estoy viviendo y pasé varias experiencias que cada una fue volviéndose una pieza de la otra que llega hasta esa ceremonia de ayahuasca, porque yo no diría, no, es que fue la ceremonia de ayahuasca, o sea, el que llegue y diga, escuche esto y diga, no, mejor dicho, yo me voy a una ceremonia de ayahuasca porque y sin tener en cuenta todo lo que vino previo a eso, se está perdiendo de todo. O sea, no es el resultado, es el proceso que lo trae uno aquí, ¿sí? Ujú. Sí, No sé sí, si querías y más que todo eso, pienso yo que la primera llave, digamos, del año pasado de este proceso fue, digamos, la que te hizo abrir, o de pronto sí hay algo más allá que es lo que me está llamando, fue
una ceremonia de respiración, una sesión de respiración que hiciste muy intensa, que fue como la que abrió la puerta a un momentico, Ah, ya, sí, creo que gracias, hay sí, algo más allá, ¿no? sí, tienes razón, Jenny, y la verdad es que como son tantas cosas, a uno se le escapan Sí, piezas, pero definitivamente no, y eso ni siquiera fue el año pasado, eso fue el año antepasado en un antepasado. retiro que se hizo acá en Oviro en noviembre, y se Ujú. hizo, sí, esa fue realmente como La llave, la puerta. una apertura, claro, diferente, que incluso en parte fue lo que nos unió a nosotras, Ujú. y cómo resultamos en este tema de la respiración, Que según ¿no? recuerdo, sí, que según recuerdo tú decías, era esa experiencia de esta sesión de respiración fue como, como la que más te llevó a cuestionarte la no dualidad. Todo el tema que venías por los últimos años tan enfocado en la no dualidad y fue como, oh, ok, un momentico, de pronto hay otra percepción, porque vamos como por niveles, ¿no? Entonces es esta percepción, esta, y esa fue como, oh, ¿será que hay otra cosa? Y comenzaste como en este proceso, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sentiste en esa sesión de respiración que tuviste? Porque ya tú Sí, venías haciendo prácticas de respiración también. Yo sé que fuiste ujú, a un retiro de silencio de día, que fueron diferentes técnicas de respiración. So, tú ya tenías todo un background, digamos, en ujú. respiración y conexión de tu cuerpo físico con la respiración, pero es como que esta fue la cereza en el postre, como dicen, ¿no? ¿Qué fue lo que sentiste Sí, en ese momento? sí, pues en esa sesión realmente yo ese tipo de respiración nunca lo había hecho, em, y fue como un despertar, por decir algo, de mi de una energía que había dentro de mí que yo no conocía, ¿sí? O sea, que nunca la había sentido. Entonces, eso fue como muy wow, o sea, realmente yo quedé como, wow, ¿qué es esto? O sea, yo realmente en el proceso yo me sentía como que hasta estaba levitando. Y yo sé que literalmente no estaba, pero tal vez una parte de mí sí estaba levitando. Entonces, fue muy expansivo porque se despertó esa energía, se activó, por decir algo, se activó esa energía donde yo realmente me sentía como que, o sea, yo no sé ni cómo explicarlo, si era como, yo era pura energía. Y posterior a eso, después de que ya realmente terminó el proceso de respiración, hubo como un proceso de liberación energético, emocional, no sé qué era. Yo lloraba y lloraba y lloraba y yo ni siquiera sabía ni por qué lloraba, o sea, no había una explicación lógica y yo sentía como que de acá del plexo, acá, Ajá. salía como un hidrante de agua, que uno, con esos hidrantes Ujú. que los abren y sale todo Sí. lo, yo sentía algo así. Y era como algo muy, o sea, fue algo muy profundo, ¿sí? O sea, no fue psicodélico ni fue que me fui por allá, fue muy aquí, pero fue impactante. Entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a mirar más, a buscar qué es esto, qué hay, y como el universo es perfecto, empieza a aparecer las cosas, ¿no? Entonces aparecen personas súper importantes como Stanislav Grof, donde yo empiezo a meterme en todo el proceso, a conocer más sobre él, que Porque quisiste él fue de saber los más acerca pioneros de del la respiración. trabajo. Ya, porque quisiste saber Claro, más acerca de la claro, yo quería. respiración. Porque esa Claro, yo herramienta te quería, llevó a exacto, sentir eso y tú dijiste, no, 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 yo necesito saber más acerca de este tipo de respiración, que fue esa total, herramienta. Ujú. exacto. Y así he sido con todo en mi curiosidad, pues obviamente me metí a libros, todo lo que había porque yo quería Cursos, entender qué era. Cursos, todo, porque yo sí hago todo, ¿no? O sea, hay que todo, retiros, todo, hay que hacer todo para realmente conocer y vivir uno el proceso, ¿no? ujú. Y también fui a Manizales a un retiro ya de esta respiración más profunda. Y bueno, ya nos unimos con Jenny y ella también traía el tema de la respiración y había el Que llamado de hacer algo, ¿no?
Sí, que quiero hacer un paréntesis en eso de cuando dices ya nos unimos con Jenny, porque volviendo atrás a la primera experiencia de respiración que tú tuviste, cuando estabas como en ese momento de, ya se había acabado la sesión y estabas en ese momento de explotación, digamos, porque estabas como entregando toda esa energía que ni siquiera tú sabías qué era, y tú y yo no estábamos tan cercanas, era como que nos No. conocíamos, pero no éramos cercanas. Y en ese momento yo sentí que tenía que ir a apoyarte con las manos y siempre hemos hablado que hubo una cosa muy simpática porque cuando alguien me preguntó, pero ella es amiga tuya o no sé quién me preguntó, y a mí me salió la frase que decía, ella es, ¿cómo fue que yo dije? Sí, ella es, ella va a ser mi compañera, pero aún no lo sabe. Y yo tampoco sé por qué yo decía algo, eso, algo yo dije que tú meses después me dijiste, Jenny, ven acá, ¿tú dijiste eso en ese momento? Y yo te dije, sí, pero no lo había vuelto a decir porque me da como vergüenza, pero a mí se me salió. O sea que en ese momento fue de pronto como la conexión de almas también reconociéndose, que es importante para que veamos el poder de estas Ujú. sesiones de respiración, ¿no? A lo que puede llevar. Sí. Entonces después volvemos a que tú empezaste a conocer todo acerca de este tipo de respiraciones, diferentes tipos, no solamente la de growth, pero también otros tipos de Ujú. respiraciones que también te llevan a hiperventilarte y activar tu glándula pineal. Y entonces, ¿qué sucedió después de eso? Bueno, después de eso, claro, ya yo entro yo en mi propio proceso como de investigación, de ahondar en eso, estaba fascinada, yo no, mejor dicho, esto está, pero bueno, esto está demasiado bueno. Y luego ahí es cuando, o sea, tú y yo ya igual estábamos trabajando en el retiro del Gran Tetón, ¿no? Sin embargo, pues estábamos apenas como conociéndonos Ujú, y entonces surge ese llamado de hacer algo juntos acá en Orlando y bueno, surge el primer círculo de respiración, lo que ahora ha evolucionado en la técnica de respiración psicodélica o la ujú, ceremonia de respiración psicodélica, que ha sido también un proceso hermoso de evolución que hemos vivido juntas y que ha surgido, ¿no? A través de nosotras para que hoy en ujú, día exista respiración psicodélica, que es algo hermoso, ¿no? Porque al final todo el mundo, respirar podemos todos, eso no le pertenece a nadie, pero cuando uno empieza realmente a conectarse con lo que está fluyendo a través de uno, los elementos específicos de lo que tiene que surgir a través de ti se van presentando y van formando ese hijito único que tiene que nacer a través de ti para compartirlo al mundo. Y ese ha ujú. sido el proceso que hemos vivido con respiración psicodélica, que ha sido absolutamente hermoso y que nosotros ni siquiera nos imaginamos eso en el momento que empezamos esto y ahora ver lo que es como, es wow, porque lo que la gente vive es literalmente hermoso, pero de nuevo, cada quien llega a donde tiene que llegar, así como en el momento que yo hice esa respiración, ni sabía que habían un montón de técnicas de respiración, ni sabía que habían un montón de, al final es la respiración, pero cada una tiene su, como la receta de la abuelita, cada una tiene su ingrediente especial que tiene que surgir a través de cada quien y ese es el regalo que todos tenemos, ¿no? O sea, a Jenny y a mí se nos ha entregado no solo la respiración, otras cosas también, pero a cada uno se nos entrega algo, Ujú. ¿sí? Que tenemos que traer y aterrizar al mundo y es cuestión de conectar, escuchar y dejarnos llevar y eso obviamente ha sido parte también de todo mi proceso, ¿no? Sí, Personal. ya. Entonces, definitivamente, y parte de tu proceso, entonces yo pienso que fue que quedaste con la sensación de lo que sucedió contigo, con esa explosión de energía tan fuerte y todo lo que sucedió en ese momento que de pronto te rompió el paradigma de entonces, de pronto hay algo más allá. No es que que nada es como, sí, literal, como dice un curso de milagros, nada es como lo veo, ¿sí? Nada, dice nada realmente existe, pero al mismo tiempo nada es como lo veo. Entonces, en ese momento seguramente dijiste, oh, ok, entonces de pronto no es como lo estaba viendo y es como lo veo y comenzaste a querer como indagar y aprender qué era esa energía, ¿cierto? ¿Qué era esa energía que estabas sintiendo en tu cuerpo que no podías controlar porque no sabías cómo manejarla? Y eso fue lo que te llevó a querer hacer otras técnicas diferentes, no solo de respiración, pero de otras terapias también intensas, ¿cierto?
Sí, puede ser, parte puede ser eso. De alguna manera, igual yo siempre pues tuve muy abierta mi mente a que todo se vale dentro de este Matrix y dentro de esta Ujú, realidad, todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, o sea, hablando, digamos, de todas las múltiples formas de espiritualidad que vemos hoy, porque al final todos los caminos llevan a Roma, algunos se demoran más que otros. Entonces, de alguna manera yo pensaba que el curso de milagros era un camino más rápido, ¿sí? Y puede ser que para algunas personas lo sea, y de nuevo, por eso es que acá no se trata de quitarle nada, mm, nada. Pero en mi caso específico, la apertura vino porque había algo más que me correspondía a mí hacer y compartir que yo no sabía, ¿sí? Que yo no entendía en ese momento, que va más allá del curso de milagros, porque es como voy de acá, de que estoy en este cuerpo humano y voy a deshacer el ego y voy a trascender este matrix y ya vuelvo a la unicidad, pero hay ujú. un espacio súper grande entre eso y esto y una razón de ser, digamos, entre comillas, evolutiva que no nos podemos obviar. O sea, si queramos, porque es como decir, un bebé nace y ya se muere al otro. No, o sea, hay un proceso y como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como es el macro es el micro. Y en ese sentido había en mi experiencia ese gap, ese hueco donde yo estaba queriendo saltar de acá a acá sin darle un valor a todo lo Ujú, que era, no solo el proceso de mi vida, no, sino el proceso completo del alma, por decirlo ujú. así, ¿sí? Entonces, Entonces, ya, ajá, entonces cuéntanos un poco, por ejemplo, de ese proceso. Entremos ya en materia. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso. Tú sentiste toda esta energía que no sabía qué era, se expandió la mente, dijiste, ok, voy a abrir mi mente y voy a esperar a ver qué sucede, ¿cierto? Sin expectativas y sin nada. Y comenzaste este proceso de transformación que fue más o menos como, o sea, se fue abriendo bueno, a... sí, no hay, una cosa muy importante es que es lo desconocido. Porque no hay una expectativa de, ok, esto es A y esto es B porque yo no Ujú, sé qué es B, ¿sí? Sino que se va abriendo el camino y cada paso del camino va mostrando, ¿no? A dónde voy next, a dónde voy ujú. después. Entonces, bueno, yo tuve esa experiencia hermosa. Eso, por supuesto, conllevó a comenzar respiración psicodélica, que en ese momento ni siquiera se llamaba así. Eso se llamó así Ujú. después. Y viene paralelamente que estamos Jenny y yo trabajando lo que nosotras sentimos que es nuestro propósito y misión de compartir al mundo, que tampoco en ese momento lo teníamos claro, íbamos como con el flow y viendo que iba surgiendo, pero van surgiendo más cosas, surgió un retiro a México, que se dio en marzo de este año, empezamos a planear eso y muchas otras cosas que vamos haciendo paralelamente. Yo estoy en mi propio proceso de, digamos, seguir expandiendo mi conciencia, no más allá de lo que yo conocía en ese momento. Entonces ahí, obviamente hay múltiples experiencias de respiración en todo ese tiempo, por supuesto, antes de llegar a una experiencia en diciembre con bufo, que yo hace, de hecho, en un retiro que hice de respiración fue donde una señora, yo sabía del bufo, pero no sé, me volvió a decir, el bufo, y me contó su experiencia, y yo, no, yo tengo que hacer el bufo, escuché una experiencia que Groff había tenido con el bufo, como que se abre todo ese espacio y empiezo a trabajar con estas medicinas sagradas. Y en ese proceso, entre diciembre y abril, que es que ocurre esa ceremonia de ayahuasca, hay un completo, o sea, se me revuelca completamente todo lo que yo vengo trabajando en mí, de la forma que yo lo vengo trabajando en mí. ¿Por qué? Porque cuando entro a esas experiencias con esas medicinas, me empiezo a encontrar como con barreras, me empiezo a encontrar como, que todo el mundo se mete y tiene la experiencia mística y se vuelan a la quinta galaxia y en mi caso no era así. Yo entraba y me quedaba trancada, era muy difícil.
súper difícil. Entonces había esa frustración de por qué yo no puedo, los demás sí, porque la mente lógica quiere que las cosas vayan de una forma. Obviamente soltar el control completamente, nunca darme por vencida, porque no es, eso no está en mi ADN, darme por vencida. Entonces, empiezo a entrar en esas experiencias donde yo siento un bloqueo, una cosa que yo no entiendo qué es, y se repite en esas experiencias, se repite y es muy tenaz porque yo digo, tengo que pasar esto, ¿qué es lo que es esto tan horrible que yo estoy sintiendo? Que hasta yo le dije a Jenny, yo siento que es como, eh, creo que la primera vez dije que era como un exorcismo, o sea, como que algo Mm. muy denso estaba, ¿no? Ahí y yo no sabía qué era. Bueno, fue muy difícil. Luego tengo una experiencia muy bella con honguitos que, uf, o sea, me voló profundamente. Y luego entendí que era una pieza del rompecabezas que se me reveló más claramente en la ayahuasca, pero en una de las experiencias de bufos sí tengo una sensación muy concreta, eso fue antes de irnos para México, una sensación muy concreta donde ya sentí como que ese bloqueo por fin como que se transmutó, una experiencia muy concreta de una carga colectiva a transmutar. Y eso suena como muy grande, entonces yo no lo podía creer porque yo decía, yo vengo a trabajarme, soy yo, qué colectivo. Pero en el trabajo con medicinas, la respiración, o sea, bueno, cualquier cosa que cada quien haga, hay veces uno recibe mensajes súper claros, o sea, que uno sabe, ¿me entiendes? Que yo no sé cómo explicarlo, es como algo que te dice ese. Entonces, eso fue como esa claridad cuando yo entendí, esto es lo que llevo cargando. Tú estabas conmigo en esa experiencia Ujú, sí, y yo te otras vi. amigas estaban conmigo, que fue la vez que estábamos con... Y esa experiencia fue como, era la carga colectiva de un dolor humano muy tenaz. Entonces, cuando como que a mí me vino esa comprensión, por fin lo pude sacar. Y entendí que yo lo podía transmutar, yo, porque al final todos somos uno, no es porque me toque a mí sola, no, es que todos yo creo que llevamos de alguna manera, todos llevamos esos pesos, ¿no? Esa densidad colectiva porque somos un fractal del todo. Y yo la sentía muy colectiva, no era personal. Bueno, esa fue para mí, bueno, y en ese momento también tuve una experiencia de expansión de conciencia muy profunda, donde yo era el todo, yo no era nada, algo que yo nunca había experimentado, o sea, era algo impresionante, pero también esa experiencia me dejó como muy, y entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí si ya yo era todo, literal, yo era todo, no me hacía falta nada, todo era perfecto, era como un estado del ser ya, no sé, ni idea, Plenitud, más allá de plenitud. cualquier cosa Ujú. imaginable. Sí, pero aparte de eso, sí, no sé, bueno, era como demasiado gigante, ¿sí? O sea, era demasiado, Ujú. es que no había límites, ¿no? No había límites de nada, no había principio, no había fin. Entonces, eso fue muy impactante. Y después de eso, es que vienen los honguitos y luego nos vamos a México, donde esos retiros son algo, pucha, No, inexplicable esos lo que pasa en retiros esos son, retiros. sí, no, olvídate, eso qué plantas ni qué medicinas, eso es una energía Sí, impresionante, eso. eso sí. Mm. Esos retiros son impresionantes, lo vivimos en Gran Tetón, lo volvimos a vivir en México, ahora lo vamos a vivir en Guatavita y Sí. potenciado porque ya viene con todo lo demás. En México uno va, no, nosotras vamos de facilitadoras, pero siempre así uno vaya de facilitador, el proceso es colectivo de todos los que estamos ahí y se Ujú. despiertan cosas en uno. Entonces en México a mí me volvió a activar esa energía que en ese momento yo no, tampoco lo conecté, lo vine a conectar después que yo sentí esa vez en esa primera respiración y se me activó durante una sesión de respiración donde los demás estaban respirando y Jenny y yo estábamos facilitando y fue una sesión de respiración que sí, fue la segunda, ¿cierto? Sí, fue la Sí, segunda sí, sesión creo. que Mm. tuvimos allá durante el retiro, que fueron 3 sesiones. Y esa fue una sesión súper intensa donde todo el mundo tuvo unas experiencias absolutamente impactantes.
porque además estamos potenciados por la energía del lugar en el que estamos y la energía que se va creando colectiva de estar todos reunidos en ese espacio. Y el hecho es que, bueno, se despierta como una transmisión, una canalización energética que yo empiezo a sentir, que yo no entiendo qué es, ¿te acuerdas, Jenny, que ese día después yo lloraba y lloraba y lloraba, como Ujú, la vez que en Ovido, después ujú, de, es como algo que surge y es como, es como una cosa que te coge y bueno, te da tres vueltas y además no entender, ¿no? No entender qué es lo que está ujú. pasando, pero era Sí, no hermoso lo que sabías yo qué hacer con tanta energía. sabía es que era hermoso. Sí, sí, exacto. No sabe uno qué hacer. Es como, pero era hermoso, porque yo Ujú, sabía que era como una protección, que era algo hermoso correcto. que se me estaba entregando. Ujú. Y luego también nos vamos a un lugar, ¿cómo es que se llama el sitio al que fuimos allá tan lindo? El templo de los Otomí, al templo Otomí, allá en México. Y allá estamos haciendo una meditación hermosa en medio de la naturaleza, los árboles, también fue divino y otra vez vuelve a surgir como eso y en ese momento, y nunca lo he dicho porque me da cosa, porque es como muy raro, empiezan como la energía se empieza a organizar en movimientos a través de mis manos, pero no son Ujú. movimientos, digamos, que yo estoy haciendo a conciencia, sino que ellos mismos van haciéndose como ellos quieren. No sé si me explico, o sea, se Sí, van formando como, no fue como sé, que al principio cuando tú recibías todo ese fluido de energía no sabías qué hacer y al principio era como de pronto no, necesito entenderlo, ¿no? Como la mente humana, necesito entenderlo, organizarlo, ponerlo en los cajones, en los cuadritos, pero cuando ya te diste cuenta que lo mejor que podías hacer era simplemente como rendirte a que ibas a recibir eso y fluir con eso, fue cuando la energía como que logró poder empezar a fluir con el movimiento, y tú la sentías mucho en las manos, y yo sí recuerdo que tú tenías, hacías movimientos con las manos en ese momento, y era bueno, como le dicen algunas personas, como códigos o alguna cosa así, pero eran ciertos movimientos que era como hablando con las manos y como expandiéndolo a todos nosotros que estábamos alrededor tuyo, pero fue porque ya te rendiste y te dejaste fluir. ese día fue como la primera vez, sí, que como que Sí, y claro, y la mente lógica es que pena tan horrible, ay, qué oso, parezco loca, ay, qué oso tan sí. horrible. Pero claro, eso vino después porque gracias a Dios en el momento yo no, como pensé que todo el mundo estaba con los ojos cerrados y eso, y yo también los cerré, entonces tú no miras a ver qué está pasando afuera, sino que simplemente te dejas fluir. Y yo sí sentí literalmente que era una transmisión energética y se los dije, porque yo al final yo sentía que tenía que explicar para que no dijeran, está loca, ¿qué le pasa? Ujú, Entonces yo dije, miren, yo no sé qué pasó, lo único que siento es esto y es la primera vez que a mí me pasa algo así en mi vida. Y bueno, y de ahí ujú. eso ha venido surgiendo otra vez, otras veces y claro, ha entrado mucho la mente y el ego a querer no permitirlo porque me da cosa, me da eh, me da pena, yo les decía a ellas, me siento ridícula, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Entonces, ¿será que me lo estoy inventando? Todo lo que a uno le pasa, ¿no? Para que sepan que a Ujú. mí también me pasa. Y bueno, eso es algo que quién sabe, yo estoy como ahí esperando que pase, sin expectativas. Pero bueno, lo comparto porque es parte de mi proceso, ¿no? Y que me amo. ¿Me escuchas? Que se me Sí, descargó un AirPod. sí, Ok. sí. Entonces es parte del proceso. Entonces llegamos de México, yo me voy a los pocos días a un retiro de Joe Dispensa de una semana, y ahí sí que mejor dicho, un montón de información, la energía se activa muchísimo más allá y empieza una conexión ya con seres de otras dimensiones, ¿no? Que en el Ujú, caso específico mío, fueron en ese momento, pues que todavía creo que son, los pleyadianos que se empiezan como a manifestar a través de sincronicidades, de mensajes que me empiezan a llegar, todo ahí como que uno dice, no, o sea, es que me toca poner atención porque, ¿cómo no? Y empiezo a sentir como pues, o sea,
que están conmigo, yo los pienso y me dan señales en mi cuerpo, en fin, o sea, un proceso muy, muy intenso que yo quedé como, ¿what? Qué es esta cosa tan loca? Ahora, ya con los pleyadianos yo venía, eso ya venía como presentándose, pero en el retiro de Joe Dispenza es que yo siento ya como el contacto, digamos, directo. Bueno, Ujú. ya yo sigo mi tema con eso, llego de Joe Dispenza y ahí es que nos vamos a la experiencia de la ayahuasca. Entonces, ¿por qué esta experiencia es tan significativa para mí? Porque me mostró un potencial, ¿no? Humano en mi cuerpo, una experiencia directa de lo que a mí se me dijo en esa ceremonia, de lo que es el nuevo humano. Habrá gente que ya habrá escuchado ese término, yo nunca lo había escuchado. O sea, sí, ¿no? El nuevo humano, no lo había escuchado. ¿Por qué? Porque yo todavía venía, o sea, yo estaba como tratando de entender todo lo que venía pasando en el año y no estaba muy preocupada con eso, la verdad. O sea, mi propio proceso estaba siendo muy intenso. Sí se había abierto este año ya un poco más de apertura al tema de la ascensión, al tema De otras dimensiones, de otras cosas, porque eso fue sí, cuando claro. comenzamos a hacer lo de la respiración psicodélica que tú dijiste, sí, sí, sí hay otras dimensiones, sí hay seres en otras Mm, dimensiones, y fue cuando ya comenzaste como a abrirte a ese camino bonito que hay antes de la mm, unicidad, ¿no? Comenzaste a abrirte a eso y a claro, sí. disfrutarlo, y entonces ya cuando fuiste a esa última ceremonia de ayahuasca que dices, fue cuando como que todo comenzó a integrarse, que me dijiste, ¿no? Todo comenzó a integrarse y comprendiste lo que realmente era el significado de lo que te estabas convirtiendo, que era literal en el nuevo humano. Sí, sí, sí. Sí, yo siempre como que dije, yo sé que existen otros seres y otras cosas, solo que Ujú, pues no es mi camino, entonces no me voy a poner a sí. meterme por allá porque pues no es mi tema. Así es como yo lo sentía, pero realmente mi propio proceso con la conexión que yo empecé a sentir ya directamente con los pleyadianos fue después de que llegamos de México. em, pero yo sé que eso fue consecuencia de todo lo que ya venía pasando. Ujú, Por eso yo digo, no es solo la ceremonia de ayahuasca, no, es todo un proceso y son esas fichas que se van uniendo, no es como, sí, ujú, ya, bueno, me imagino Cabral que llega y en una cosa ya tiene, pero no, o sea, todo empieza a tener sentido para uno porque necesitamos que las cosas tengan sentido, o sea, ni modo, estamos en esta experiencia humana, entonces, de alguna, no es solo ujú. sentir y estar ahí, empieza a tomar sentido cuando ya empiezan a unirse esas piezas. Entonces, en esa ceremonia de ayahuasca, yo llego al proceso muy emocionada porque han pasado 4 años antes de que yo esté con la ayahuasca de nuevo, que ese es un Ujú. tiempón, y yo estoy como, ay Dios mío, con esas maripositas en el estómago, y bueno, me tomo mi primera copa de ayahuasca y empiezo a ver como geometría sagrada y eso, y yo, ay, no quiero ver geometría sagrada, yo necesito ir profundo. Y entonces me empiezo como a frustrar y bueno, de repente llaman a que si alguien quiere más. Entonces me voy, me tomo la segunda copa y en ese momento yo entro como en un momento de, ok, digamos, de sentir que mis experiencias previas de las dos últimas veces no habían sido como tal vez yo esperaba. Y dije, no, o sea, ya es ahora o nunca. De alguna manera yo me sentí como que la estaba retando. Suena hasta bobo, pero en serio que yo me sentí así como, bueno, o sea, ¿qué? ¿A dónde me va a llevar? Y ya, y si no pasa nada chévere, ya, cierro mi capítulo con la ayahuasca. Entonces me acosté y bueno, fue un rato en el que me demoré en entrar en el proceso. Y bueno, em, nunca terminaría de contar todo lo que pasó en ese proceso realmente, porque fue súper profundo en muchos aspectos, me llevó a muchas partes, me llevó a muchas sensaciones que nunca había yo tenido en mi vida, o sea, más allá de cualquier cosa que me pudiera imaginar.
Pero hubo un mensaje predominante durante la ceremonia que se reveló ya un rato dentro de la ceremonia, que fue el mensaje del nuevo humano. Y la forma como se empezó a presentar es que se me empezaban a presentar, es difícil de explicarlo porque hay visiones, hay sensaciones que, que sí, que pues no son, digamos, normales, ¿no? O sea, que no es una cosa que uno normal vive en su vida cotidiana, por decirlo así. Ya. Pero yo quisiera saber, primero te llegó como el nombre del nuevo humano, o sea, la Haya fue tan amable que te dijo, ok, vamos a hablar de esto, o te puso en el proceso y luego te dijo, a propósito, esto era esto. Sí, más fue así, porque Ok. cuando yo entré en el proceso, yo dije, bueno, que todo lo que haya que limpiar, limpie, porque se sabe que Ujú, ella trabaja con uno, digamos, sacando la información inconsciente, sacándola a la conciencia para que uno la pueda trascender y para que uno la pueda sanar. Y, y la verdad yo empecé como, bueno, ¿qué pasa? Dígame, porque ya si hay algo que necesito sanar, muestre de una vez. Y no me daba claridad. Uy, qué estrés, o sea, como que yo me sentía que yo y la ayahuasca nada que ver. O sea, no conectamos. Pero bueno, empieza un proceso donde empieza como a llevarme, no es usted, empieza a llevarme al masculino. Y yo, masculino, ¿por qué al masculino? Y empieza, pero yo sabía porque es como una claridad mental, ¿no? Como que uno ujú. sabe, como que llega así claro como el agua. Es el masculino, masculino colectivo que ha estado cerrado, ¿no? Entonces el corazón del hombre ha estado cerrado. Acá estoy resumiendo porque ese proceso con el masculino fue súper largo y súper profundo, Pero donde primero te yo llevó estaba, perdón, primero me uh-huh. contaste que primero te llevó con tu papá, ¿cierto? Con tu No, eso familia. fue en otro momento. No, eso fue Ah, en ya, otro ok, momento. ok. Ahora, yo no me acuerdo el orden exacto, la verdad, Ujú. pero yo sé que yo empecé a entrar por el lado del masculino. Entonces, yo estoy acostada y me empieza a hacer como, me volteaba al lado izquierdo, era súper chistoso porque el lado izquierdo era una experiencia y el lado derecho era otro, era súper Claro, el raro. masculino y el Yo me volteaba al femenino. lado derecho. Pero en ese momento no hay ninguna Sí. conciencia de eso. Era como me tenía que voltear porque sentía una incomodidad y entonces entran visiones y entran sensaciones, más sinceramente eran las sensaciones, o sea, no solo físicas, sino del ser, o sea, porque no sé si eso sea sentir, pero es un sentir que trasciende, ¿no? O sea, todos los Ujú. sentires emocionales humanos. Entonces me empieza a llevar ahí y a explicarme de alguna manera que el masculino, la esencia masculina que se manifiesta principal y primordialmente a través de los hombres ha estado cerrada, me muestra que un corazón cerrado, no solamente en un hombre, en cualquiera, es la muerte, ¿no? Y me muestra lápidas y me hace sentir ese frío, ese dolor de la muerte. Y claro, eso es muy intenso, o sea, estando ahí uno en esa experiencia es supremamente intenso. Y eso se me quedó mucho, porque fue impresionante, pero empiezo entonces a ese proceso de, ok, siento eso y no me puedo quedar ahí. Me volteo y lo transmuto, ¿no? Entonces empiezo yo como en ese proceso de ¿Cómo decir, lo no transmutas? es solo ¿Cómo? esto. Bueno, en ese momento al comienzo yo no entendía cómo era, pero yo empezaba a respirar, ¿no? O sea, no era lógico, era Ok. instintivo respirar porque literalmente yo me sentía en muchos momentos como que me iba a morir, ¿no? O sea, Ya. pero claro, uno entiende que no es la muerte física, pero sí hay algo dentro de uno que está muriendo, es una muerte egoica, una muerte de Ujú. identidad que está ocurriendo durante todo el proceso. Que era lo que venías buscando con un curso de milagros. Sí, más o menos. Lo que pasa es que se presentó de una forma completamente Sí. distinta, ¿no? Por eso es que no hay que tener expectativas. Sí, pero explícame cómo sentías el proceso de transmutación, cómo lo Sí, transmutabas. la transmutación ocurría literalmente, ya después lo entendí porque se me reveló claramente a través de la respiración. Wow. Ujú, era a ¿Y través de cómo la era? respiración. Pero la respiración no era solo, o sea, sí, en Mm, el acto físico es eso, pero entendía yo que la respiración era mucho más que eso.
que era como literalmente una herramienta, una tecnología codificada, ¿no? En la que cuando tú haces ese proceso físico, hay literalmente una alquimización energética, ¿sí me entiendes? Es como, o sea, claro, ahora ya le estoy poniendo palabras, ¿no? Pero en ese momento, yo sí en un momento ya de mucho estar muy metida dentro del proceso, entendí, o se me dijo, es la respiración. Entonces tú respiras, entra, o sea, cuando el aire entra, transmuta esa energía que sale convertida en amor, en éxtasis, en totalidad, porque así lo vivía yo. O sea, yo estaba en el infierno, por decirlo así, de lo que yo estaba experimentando, de lo que se me estaba mostrando, y cuando yo respiraba, y era ese movimiento, ¿no? Era así, y yo lo sabía, ¿no? Era como la energía entraba, porque todo era energía, todo es energía. Entonces, esa energía densa de todo lo vivido colectivamente por el masculino, al femenino se me mostró de una forma mucho más linda y más sutil, pero con el masculino fue bien, wow, fue súper directo y difícil. Y esa energía que hemos venido cargando colectiva entra y se transmuta y pasa por el corazón, que bueno, eso es lo más lindo. Y el corazón lo transmuta Claro, en es que la el máxima corazón, expresión del ser. claro, el corazón es la máquina maravillosa que tenemos, transmuta todo. Entonces, divino, tú entrabas todo ese dolor y toda esa energía, la ponías, no literal, no era que la llevabas a tu cuerpo para que de pronto se contamine la energía o algo, no, era literal No, no, para no. llevarla al mecanismo de transmutación poderoso que tenemos y en ese momento ya purificado, seguro con la llama Eso. trina y todo lo que hay ahora lo puedo compartir con la humanidad, o sea, divino. Pues Wow. fuerte, pero divino al final, ¿no? Muy fuerte, porque pasaba por la oscuridad y la luz todo el tiempo, por decirlo así, pero comprendía que me correspondía tener esa vivencia y además tenía que ser en mi cuerpo para entender que esa es la capacidad del nuevo humano. Sí, que ese es el humano ascendido, que alguien lo dijo, yo no recuerdo ese día al otro día, cuando yo brevemente compartí mi experiencia, alguien dijo, el humano ascendido, y yo, sí, tal vez sí, porque es ese humano que ya ha ido a otro nivel, está en otra frecuencia, Ujú. y desde ese espacio es que ya los procesos los vive de otra manera y transmuta no solo sus temas personales, sino que es un alquimizador, eso es un alquimista, no alquimizador, Wow. perdón, es un alquimista de todas las energías colectivas, que es el poder que todos tenemos. Entonces, en algún momento de esos procesos que yo estaba pasando de esos dolores tan profundos que sentía, y cuando pasaba al otro lado del espectro de la experiencia, era un éxtasis. Yo lo voy a decir, pues era como un orgasmo cósmico, era algo inexplicable el Wow. éxtasis que yo sentía, o sea, me llevaba literalmente al cielo, o sea, era una sensación sublime de expansión, de conexión con todo, de divinidad, que yo hasta me sentía Dios, era impresionante porque yo, wow, claro, ya entiendo, sí, ya. O sea, ¿qué es lo que, claro, obviamente pues eso es la mente lógica, yo Claro, qué voy sí, a sí. saber, pero en ese momento es lo que me venía al pensamiento. Entonces, en ese momento se me dice, este es el nuevo humano, este es el nuevo humano. Entonces empiezo yo a pasar por un proceso cuando estoy en la parte difícil de la experiencia, que digo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me voy a morir, ¿qué pasa? Y me dice, sí, sí puede, porque este es el nuevo humano. Esto es lo que hace el nuevo humano. El nuevo humano transmuta. El nuevo humano transmuta el dolor colectivo en algo más elevado. No recuerdo la palabra. El nuevo humano tiene el corazón abierto. Entonces, en el proceso pasan varias cosas. Una, yo empiezo a recibir descargas energéticas muy fuertes en mi cuerpo, que yo entiendo que es una energía muy elevada, muy elevada, muy elevada, pero que el cuerpo no puede soportar. Yo sentía eso, o sea, yo decía, yo no puedo con toda esta energía en mi cuerpo. Y empezaba a respirar
y eso se empezaba de nuevo, cuando yo respiraba, se empezaba a convertir en esa experiencia de éxtasis absoluto. Entonces, se me explicaba que el nuevo humano tiene la capacidad de albergar esa energía cósmica y divina en su cuerpo, que el nuevo humano sí puede recibir esa energía súper expandida divina y albergarla en su cuerpo y utilizarla para el bien de todos. Entonces, era algo increíble. Ahora, el hombre, se me empieza a mostrar el hombre transformado, y era hermoso porque pasa de ese El hombre, hablamos del dolor de tener el masculino. corazón cerrado por tanto tiempo. Sí, pero ahí ya eran los hombres, ¿ok? O sea, una cosa era la energía Ok. masculina, otra cosa era, o sea, se me mostraba, se me Ujú. mostraba el hombre, se me mostró Expandido. la mujer y el hombre, y luego el nuevo humano, que realmente el nuevo humano no tenía género. O sea, no sé cómo Ujú. explicarlo, y no quiero decir que eso vaya a ser literalmente así en un sentido biológico, pero era más la comprensión de que es el masculino y el femenino integrado. A ese momento realmente llegué después de haber hecho mucho trabajo con el masculino y Ujú. el femenino dentro de la experiencia, pero el hombre era algo que a mí me conmovió muchísimo, porque me lo mostraba como iba abriendo su corazón, y cuando abría su corazón se volvía un ser magnificente, hermoso, con las cualidades que yo no tenía en ese momento la lógica, pero yo entendía que era eh, disciplina, eh, tenacidad, guía, fuerza, protección, un montón de cualidades hermosas, y tenía el corazón abierto. Todo eso lo entregaba a través de su corazón abierto. Entonces lideraba y guiaba con compasión y con amor, sin perder su templanza, su visión clara, su capacidad de liderazgo, que es lo que caracteriza al masculino. Entonces era absolutamente hermoso, incluso él iba cambiando de caras, o sea, era una pantera, era un lobo, era como, era un águila, era todos los atributos de esos animales que estaban personificados dentro de sí, pero no porque fuera un animal, sino porque era como mostrándome que el hombre contenía todos esos atributos. Ujú. Entonces, fue absolutamente hermoso. En algún momento se me mostró que la mujer, o sea, porque, wow, es que es mucho, pero también se me mostraban como dioses, o sea, como la imagen que uno tiene de esos dioses egipcios, que así fuertes, así Wow. poderosos, hermosos, era un ser absolutamente magnificente, y la mujer también, éramos diosas, y yo me sentía en algún momento tan poderosa, o sea, que yo podía con absolutamente todo, y era ese poder y esa fuerza de la mujer. Y básicamente, cuando estaba en todo ese proceso de transmutación de lo del masculino, se me muestra la mujer, y del corazón de la mujer sale una flor de loto, así, una cosa bellísima, y de esa flor de loto camina el hombre. Entonces, de alguna Wow. manera, yo lo interpreto como la importancia del rol, ¿no? También de nosotras, de ser esa madre, que también tuve la experiencia de la madre absoluta y divina dentro de esa experiencia, que fue absolutamente hermosa, y la importancia del amor de la madre, ¿no? En todo este proceso, y de cómo nosotras también somos las que de alguna manera abrimos ese espacio para que los hombres puedan abrir su corazón, porque para nosotras es más sencillo. Entonces, luego ya, y todo el tiempo es como el tema es el nuevo humano, el nuevo humano, el nuevo humano, y luego ya se me muestra el nuevo humano completamente. Yo lo veo de espaldas, como parado en un pedestal cósmico, porque la verdad era eso. No sé cómo explicarlo, eran como unas escaleras así doradas, eran escaleras así doradas, y estaba como amo y señor del universo, era una cosa impresionante, y está así parado, y yo los veía tanto a los hombres como a las mujeres como al nuevo humano parados como con un callado así, pero mm, fue algo muy hermoso, Pero pero el ahí ya tenían mensaje género, realmente, ¿no?
ahí ya tenían género, ¿ves? No, En la no, visión. eso fue, qué pena, pero es que, claro, yo tengo como las imágenes ahí medio Sí, mezcladas de obvio, cuándo obvio, yo pasó sé. qué, Sí. pero yo recuerdo que hubo un momento en el que fue enfocado solo en la mujer y Ujú, la mujer era una diosa poderosa, pero mejor dicho, la cosa más divina, pero nunca desde la altivez, no, sino como desde una conciencia muy elevada. ujú. Pero se me mostraba la imagen, sí, de diosas. Éramos diosas. Wow. Y lo mismo con el hombre. El nuevo humano yo no lo distinguía, ¿me entiendes? Era solamente un ser que estaba parado Ujú. allá y realmente yo lo vi subiendo esas escaleras Ok. y parándose en esas escaleras que estaban como en el aire, porque ni siquiera estaban en nada, por eso yo digo, era como en el cosmos, literalmente era como en el cosmos, y está parado ahí como con toda su fuerza, pero yo sentía, ¿no? Esa fuerza y ese poder, porque no era como que tú leas un libro y ya lees un concepto, no, yo todo lo sentía en mi cuerpo, el poder de todo, de sanación, el poder de visión, el poder de transmutación, el poder de elevar la humanidad a lo máximo que puede ser. Ese nuevo Ujú. humano realmente lo que a mí me quedó muy claro es que es el humano integrado, no solo el masculino con el femenino, sino la humanidad con la Con la divinidad. divinidad. Wow, mira que estamos hablando casi el mismo lenguaje con las experiencias las dos. Qué maravilla, qué Sí, belleza. O sea, no, 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 sí, no, no, es una cosa demasiado. Wow. sí, Sí, es era integrar eso. las cuatro energías completas y es el corazón, la máquina, que es el poder. Y es tan lindo, Sandra, cuando tú lees y escuchas eso en diferentes partes, pero cuando lo integras realmente con estas experiencias en tu ADN y desde ahí ya comienzas a vivir. Entonces, Sí, ¿cuál sería, resumiendo, cuál sería el mensaje concreto de esa experiencia? se te está yendo un poquito la voz, pero con lo que yo salí, Sí, porque como les digo, o sea, hubo un montón de cosas más que ocurrieron ahí, pero lo que yo salí fue como con un tatuaje en mi alma del nuevo humano. O sea, no wow. está en mi piel, pero está en mí porque lo pude vivir y experimentar Ujú, dentro de mí. Y no fue solo, no, fue pasar de la oscuridad a la luz repetidamente con cosas y experiencias, visiones muy concretas de qué es lo que estaba yo haciendo, donde se me daba la instrucción de es el nuevo humano. Este es el nuevo humano. Este es el nuevo humano. Y había algo que tenía que decir, pero bueno, se me olvidó. Pero incluso al final de la experiencia, yo, yo terminé después que todo el mundo. Yo necesitaba pararme como el nuevo humano. Y tenía dificultad porque físicamente fue súper extenuante la experiencia porque literalmente yo recibía descargas energéticas en mi cuerpo que tenía que transmutar y claro, el cuerpito de Sandra está ahí como fuera de forma. Entonces, cuando yo estaba ahí me sentía todopoderosa, pero cuando ya me fui a parar las piernas no me daban y fue algo inexplicable. Yo entendía que tenía que vivirlo en mi cuerpo porque es a través del cuerpo que ascendemos. O sea, iba a decir una palabra medio, pero es que como, no, o sea, vengo de pensar que tengo que deshacerme del cuerpo, vengo de pensar que tengo que, Y el para cuerpo es que, la máquina que nos está ayudando en el proceso de fue ascensión. O sea, madre, imagínate, claro. fue para mí, fue como romper todos mis paradigmas, sistemas de creencias, porque es como, no, es en el cuerpo. Es el cuerpo y ya me acordé, lo del ADN también me lo habló, que yo no había, me había informado mucho sobre ese tema. O sea, tú por ahí ves cosas en redes y eso, pero realmente yo nunca me metí al tema de la ascensión ni nada de eso porque no me interesaba, ¿ok?
O sea, yo no decía, no lo invalidaba, solo que yo decía, este no es mi camino, Ujú. ¿ok? Entonces fue ahí como el nuevo humano está completo y entonces se ven las fibras de ADN todas activadas, el nuevo humano ya las tiene, ¿ok? Y eso fue también como otro download dentro de la experiencia. Entonces, exacto, ahora que mencionas lo del ADN. Entonces, yo me tenía que parar como el nuevo humano y no podía, hasta que por fin pude con ayuda de alguien pararme como el nuevo humano. Y wow, o sea, es que yo no lo puedo ni explicar de verdad lo hermoso, lo sublime, lo como la humildad, ¿no? De decir, qué hermoso este proceso de evolución que estamos viviendo, qué hermoso poder llegar aquí, honrarlo, el tiempo dentro del no tiempo, porque nosotros vivimos dentro del tiempo, pero la esencia cósmica vive en el no tiempo. Y ver que así llevemos, yo qué sé, miles de años, no sé, cientos de miles de años en este proceso de aparente evolución, cada cosa tiene su lugar y su razón de ser. Y hoy me quedó claro el mensaje en ese momento, ¿no? Y claro, luego necesité mucho tiempo para integrarlo y todavía creo que estoy integrando un montón de cosas y siguen surgiendo sincronías y cosas que me van confirmando más cosas. Pero en ese momento el mensaje es el nuevo humano. El nuevo humano es el camino a la nueva humanidad, porque uno puede hablar de la nueva humanidad, pero no hay nueva humanidad si no hay un nuevo humano, ¿ok? O sea, somos nosotros los que formamos eso, no es una cosa externa a nosotros que viene y nos eleva y nos quedamos, Ujú. no, o sea, es el proceso individual de cada quien y es Claro. lo que yo tuve que vivir como por casi 6 horas, ¿ok? Que otro dato interesante es que suele suceder con mucha frecuencia que en las ceremonias de ayahuasca uno puede trasbocar, ¿sí? Y a mí me ha pasado en experiencias previas y yo no, yo dije, fijo que yo voy a entrar en eso porque es fuerte en el estómago, no me pasó. Y luego dentro del proceso yo entendí que la razón por la que no pasó es porque yo tenía era que transmutar. Y entonces el mensaje ahí no es deshacernos de, no es echar a un lado, y decir esto no tiene validez en mi vida, no lo quiero, que es lo que muchas veces tendemos a hacer, sino que es transmutación. Todo hay que transmutarlo. Ese fue un mensaje claro. Todo se transmuta, toda la oscuridad, entre comillas, se transmuta en luz y todos tenemos la capacidad de hacerlo cuando encarnamos o cuando asumimos nuestro rol como el nuevo humano, que obviamente pues no es solo decir soy el nuevo humano, hay un trabajo que yo lo vengo viviendo por muchos años y seguramente por muchas vidas, y esa noche pues se me condensó en 6 horas que bueno, que yo creo que volví a morir y renací como unas 10 o 15 veces, más o menos, o más, no sé, no sé, o sea, sé que fue mucho y muy intenso pero es esa experiencia directa del proceso que tiene que vivir el nuevo humano y que requiere esa responsabilidad y esa conciencia de decir, asumo que en este momento, mi proceso de ascensión a una nueva frecuencia, al siguiente paso en mi evolución, a una nueva dimensión, que es lo que corresponde en este momento a nivel cósmico, estelar, galáctico, planetario, es mi propia responsabilidad y es mi responsabilidad ver esa sombra, esa oscuridad, transmutarla. Y claro, la respiración ayuda un montón, pero no es solo la respiración, es mi proceso de toma de conciencia, de ser consciente de qué es lo que está pasando conmigo, cómo estoy reaccionando, vivir mi vida de una forma consciente y ahí se eleva mi frecuencia y haciendo porque ya no caigo en la densidad, sino que me experimento desde un espacio más elevado de mi ser. Creo que eso es como la forma más sencilla de resumir, digamos, lo que se me mostró. Entonces yo literalmente sentí un compromiso, ¿no? Después de que yo salí de esa experiencia con el nuevo humano, ¿sí?
y que realmente yo vengo haciendo un trabajo con el humano desde hace tiempo, pero no lo hacía desde ese espacio. Eh, y ahora está desenfocado en eso, ¿no? En que todos encontremos y descubramos el nuevo humano que ya está dentro de nosotros, que yo pude experimentar, que ya somos, porque es que ya lo somos. Eso también fue súper claro. Solo hay que quitarnos los velos, ¿no? Para poder verlo. Y bueno, ya después de que esta encarnación termine, quizás ya no vamos a ser humanos. No lo sé, pero corresponde que la nueva humanidad quede en curso para todos los que vienen en su proceso, ¿no? Álmico, por decirlo así, y nos corresponde a nosotros, los que estamos acá en este momento en la tierra, a cada uno de nosotros nos corresponde ahora, en este momento, en este año, en este tiempo que estamos viviendo dentro de esta dimensión. Ujú. En este instante, ser conscientes. Y yo entiendo como tú dices que no es solo la respiración fue como el ejemplo, porque lo que tú dices es cierto, hay que aceptar, hay que quitarnos las capas, los velos, hay que aceptar que ya somos y todo eso es un proceso que, bueno, Mm, mira, puede durar vidas, años mm, o un instante, depende de la flexibilidad que tengamos para aceptar las cosas, pero siento yo que cuando ya nos convertimos en el nuevo humano, cuando ya realmente estamos en ese lugar, ¿cómo le dijiste? En ese templo, en esas escaleras así que está uno ahí ya parado, creo que en ese instante sí vamos a ser capaces de cualquier cosa que venga a nuestra vida. O sea, literal, en este literal. momento me estoy estresando porque, no sé, porque mi hijo está llegando tarde o cualquier cosa. Uno y poder en ese instante simplemente reconocer, aceptar, comprender desde ese amor, desde esa integración, desde ese todo y hacerlo así. Creo Literal. que eso es lo que vamos a lograr, aunque de pronto Mm, todavía tenemos más velos y obviamente seguimos, pero ahí es donde vamos a lograr y me encanta lo que estás diciendo, porque hemos convertido la respiración en algo como tan básico como la comida, ¿no? Ay, como cualquier cosa y me quito el hambre, pero es que es tan consciente, son mm. herramientas de nuestro cuerpo. Me encanta lo que dices también de que en realidad es nuestro cuerpo físico, pucha, uno siempre tratando de no, que el alma, no, que el espíritu, sí, que hay que mantener el cuerpo porque es el que permite el alma navegar y tener sus experiencias. Pero no, es literalmente mi corazón físico, mi cuerpo físico el que me está ayudando con este proceso de transformación para que sea aún más rápido de lo que sería si de pronto fuera simplemente el alma divagando, tratando de aprender los unos con los otros, entre almas, ¿no? Entonces se meten aquí este cuerpo físico con todo estas células y todos estos elementos que hay dentro de nosotros empiezan a trabajar y a transformar y no lo vemos desde ahí. Y si lo viéramos desde ahí, llegaríamos a ese pedestal del nuevo humano en donde con una sola respiración podríamos comprender con amor y compasión cada situación que se nos presenta. Mm, O sea, total. divino, divino. Y para allá vamos, literal, como tú dices, es cierto, porque realmente, como yo te digo, durante la experiencia a mí se me mostró que tú puedes transmutar cualquier cosa, porque cuando yo les digo que yo sentí que yo fui al infierno, créanme que no estoy exagerando. O sea, literal, las cosas que yo experimenté dentro de esa experiencia fueron supremamente fuertes. Por ejemplo, lo de mi papá, o sea, yo experimenté el dolor de mi papá cuando su papá murió, ¿sí? Se me mostró hasta en un momento que podrá sonar arrogante, pero literal, yo me experimenté en la cruz, ¿ok? Sintiendo el temor que pudo haber sentido la parte humana de Jesús en algún momento. Y uno dice, yo no sé ni cómo me metí ahí porque yo ni siquiera le, es que créanme, quien me conoce sabe que yo no me meto en esas cosas ni nada de esos temas y mucho menos con la cruz y todo eso, pero ni idea por qué resulté yo ahí. Y era como, oh, o sea, y era todo eso en un instante, todo eso en un instante. Wow, Por qué eso fue que poderoso. era como la tecnología, o sea, es una tecnología codificada porque todos esos códigos están en el campo,
todos esos códigos, todos son códigos y todos los códigos están en el campo y son accesibles a nosotros cuando nosotros nos abrimos, ¿no? A recibirlos. Y no es que tú los veas, aunque puede ser que sí, pero es más una certeza, un saber interno más allá de lo intelectual, de que es eso, esa es la naturaleza de la realidad y el nuevo humano lo sabe, lo comprende y lo utiliza para elevarse y elevar a la humanidad a su nueva etapa de evolución, de Uy, ascensión, qué de... bello, qué poderoso. No, 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 muy poderoso, Sandra, muy poderosa la experiencia. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo ahorita para que grabemos este podcast. Entiendo am, que puede que sea, o sea, nos hayamos pasado el tiempo que pensábamos, pero es que, óyeme, una experiencia de toda una vida y un aprendizaje de toda una vida para poder compartirlo desde la esencia y desde el punto de esto amerita el tiempo, ¿no? Y es muy poderoso y es muy lindo y es muy bello poder compartir esto también para que comprendan y te conozcan a ti la esencia y el punto desde donde vienen todos estos mensajes, todo este deseo de trabajar con la comunidad, todo este deseo Ujú. de compartir, de hablar, para que sepan en esencia las personas de dónde es que viene, cuál es la experiencia, cuál es la proyección, el aprendizaje, el mensaje que deseas compartir. Entonces es Sí, muy, muy bello, Sandra. Muchas gracias. no, gracias, feliz de haber podido compartir esta experiencia que para mí ha sido literalmente me ha marcado de muchas maneras y que todavía continúa, porque no acaba ahí, pero bueno, la idea hoy era explicar, o sea, compartir qué es el nuevo humano, por qué nos inspira, porque Jenny también de muchas formas lo ha recibido, porque es algo que nos corresponde a todos. Y bueno, en nuestro caso particular, pues nosotras queremos compartir ese mensaje y digamos, abrir esa puerta para que muchos puedan también vivir esa experiencia de evolutiva, ¿no? En la que estamos destinados porque corresponde en este momento y que es lo más hermoso y que es lo más sublime y que todos tenemos acceso a eso. Ujú. Bellísimo, bellísimo. Bueno, pues muchas gracias. Aquí va a quedar disponible para todos siempre. Y cualquier pregunta que tengan al respecto, si desean saber más, por favor, no duden en comunicarse con nosotras. Estamos siempre aquí abiertas, felices de compartir nuestro camino, nuestro aprendizaje con todos ustedes. Mil y mil gracias.